Entonces, hermanos, miren, como sabemos, toda lección tiene un propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta lección? Claro. Entonces, esta lección, hermanos, no es muy complicada, esta es una lección corta, porque es lo que la iglesia cree, tiene que ver con los sacramentos, es más o menos está relacionado con lo que hablamos la vez pasada, que fue la doctrina de la iglesia, ¿no? Entonces, parte de la doctrina de la iglesia, pues incluye estos dos sacramentos, pero lo hemos tratado aparte porque los sacramentos tienen una función distinta, ¿verdad? A las enseñanzas de la doctrina, porque los sacramentos ya son prácticas, ¿no es cierto? Son vivencias que uno tiene que hacer. Pero no se olvide que siempre nuestras lecciones tienen tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? Que nosotros procuramos siempre, hermanos, recuerden, la rendición de cuentas, ¿no es cierto? Que va a ser importante porque nos permite a nosotros revisar a los hermanos si han memorizado. Por ejemplo, ¿cuál fue el versículo, hermanos, de la semana pasada que deberíamos memorizarlo? A ver. ¿Y qué dice? Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidaría de la iglesia de Dios? Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo qué? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Timoteo 3:5. 1 Timoteo 3:5. El que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Claro. Miren, hermanos, ¿por qué ese versículo? Porque la lección pasada se habló sobre ¿qué? Sobre nuestro gobierno de la iglesia, ¿verdad? Y una de las cosas, hermanos, que es bíblica, es que siempre uno gobierna la iglesia como gobierna ¿qué? Su casa. Entonces, por ejemplo, hay hermanos que les gusta, ¿no es cierto?, endeudarse, ¿verdad?, sacar préstamos, ¿no es cierto?, para su casa. ¿Y qué también hacen cuando son líderes de la iglesia? ¿Quieren a la iglesia también meterlos en qué? En préstamos, ¿verdad? Préstamos. Hay un pastor que acaba, hermanos, de meterse en problemas porque le metió a la iglesia en préstamos, que la iglesia no puede pagarlos. Uno se emociona, ¿no? Porque saben que la iglesia no se puede gobernar pues como una empresa, ¿no? Porque la iglesia, hermanos, los recursos son dados por las personas, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué también pasa, hermanos? Por ejemplo, si uno no ahorra, ¿no es cierto?, como familia, entonces, ¿qué quiere que la iglesia pase? Igual que no ahorre, ¿no? ¿Para qué necesita dinero la iglesia? ¿Para qué vamos a ahorrar si lo que Dios nos da hay que gastarlo? Igual, hermano, por eso es el pasaje, ¿no? ¿Cómo puede uno gobernar la iglesia del Señor si no gobierna qué? Su propia casa. ¿Sí? Si en la casa, por ejemplo, a los hijos les pasa por alto, no los corriges, ¿qué va a pasar? En la iglesia también va a querer hacer de la misma manera. ¿Sí? Entonces es muy importante, hermanos, ese pasaje bíblico por ese caso. ¿Sí? Que uno gobierna la iglesia como gobierna ¿qué? Su casa. Por eso dice, ¿cómo gobernará uno, no es cierto, la iglesia del Señor si no gobierna su propia casa? ¿Sí? Ese pasaje es muy, muy importante, hermanos. Muy útil, ¿eh? No lo dejemos pasar por alto. Y hay, hermanos, pues pasajes bíblicos que hay que pedirles cuenta si leyeron. ¿Cómo pasa con ustedes, hermanos? ¿Están leyendo esos pasajes bíblicos? Bueno, algunos ya los han leído, ¿no es cierto? Porque son parte de su... Pero todos ustedes, por ejemplo, ¿tienen su vida devocional? ¿Hacen su devocional todos los días? Por acá. Dice, hermano, ¿todos los días hacen su devocional? ¿O el día que pueden? No, con toda sinceridad, porque aquí no estamos, hermanos, para Claro, porque eso nos permite conversar, ¿no? Nosotros aquí es un grupo cerrado, ¿sí? Todos, por acá, todos, ¿cómo van con su vida devocional? ¿Sí, todos los días? ¿O de vez en cuando? Todos los días no. Estos días no, bueno, ya. Pero es importante, hermanos, que todos los días
tengamos. Yo sé que hay días, hermanos, que puede ser que ya sobrepase el control de uno, ¿verdad? Pero el cristiano, hermanos, como si vamos a ministrar a otros, hay que primero ser ministrados por el Señor. Si tú no pasas tiempo con Dios, va a ser poco posible, hermanos, que Dios te use. Porque recuerda, no es, hermanos, no es sumamente relevante cuando lo que tú enseñas, porque puedes enseñar muy bonito. Es cuánta autoridad tienes para decirle. Y la autoridad pasa, hermanos, porque tú enseñas lo que tú haces. Tú no puedes pedirle al hermano que, hermano, hiciste tu devocional toda la semana cuando tú no lo has hecho. ¿Cierto? No tiene sentido, no va a ayudar. Y lo otro, hermanos, es que la autoridad espiritual es esa unción que el Señor te da, producto de que tú pasas con Él tiempo. Si no, hermanos, las probabilidades de que tú ayudes a las personas que, recuerden, que un maestro reproduce un discípulo semejante a él. Yo sé que nuestra meta es que sea como Cristo, ¿no? Pero es semejante a uno. Si tú, por ejemplo, discipulas a alguien, ¿no es cierto? Y pudiendo asistir a los cultos de la iglesia, tú no vienes, esa persona, ¿qué va a pasar? ¿De quién va a aprender? De ti. Si tú eres alguien, por ejemplo, que pudiendo venir a la escuela dominical, tú no vienes, la persona que estás discipulando va aprendiendo de ti. Va aprendiendo de ti. Entonces, como no es importante venir a la escuela dominical. ¿Sí? Si ve, por ejemplo, que tú como discipulador, ¿no es cierto? No te comprometes, entonces no lo va a hacer tampoco. Igual, hermanos, en las finanzas, si ve que tú no diezmas, no ofrendas, tampoco vas a tener la autoridad y el empuje necesario para hacerlo eso, ¿no? Vas a pasar así como rapidito, ¿no? Entonces, por eso es importante, hermanos, esa parte. Vamos al contenido de nuestra lección. Voy a pedir, hermano. Ahí está, gracias, hermano. Entonces, miren, en la estructura, donde dice estructura de la sesión, ¿sí? Sabemos que siempre oramos, nosotros oramos ya al inicio, ¿sí? Revisamos las tareas anteriores, ¿sí? Y la pregunta, hermanos, para esta clase es, ¿qué recuerdos tienes de la primera vez que participaste en la cena del Señor o que fuiste bautizado? Vamos a ver esas dos partes. ¿Qué recuerdan, por ejemplo, ustedes de su bautismo, hermanos? Por acá esta fila. ¿Qué recuerdan de su bautismo ustedes? ¿Qué experiencia para ustedes resaltante acerca de su bautismo? Yo sentí bastante gozo, paz, pastor, algo en mi interior. Cambió todo, ¿no? Ya. Cambió todo y me sentía motivada siempre a hablar de lo que Dios cambió mi vida, Cristo cambió mi vida. Incluso conocidas en el mercado, todo les hablaba. Y cambió totalmente mi vida, pastor, porque yo era muy explosiva. Ya, qué bueno. ¿Qué experiencia? Pastor, que tiene que ver, pareciera que está relacionado con cuando uno recién se convierte al Señor. Claro, tiene un... Pero como se convirtió recién, y luego sí, pues porque yo recuerdo que también, hermano, bueno, algo de lo que me convertí en su momento, cuando recibí a Cristo en mi corazón, hermano. Yo no soy, y nadie creo que es persona buena, como está escrito en la Biblia. Yo tampoco, como el que no sabe hacer lo bueno, hacer lo malo. Claro. Yo era uno de los personas, bueno, mi carácter, Dios me la ha formado, me está cambiando, difícilmente luchamos con eso. Yo te digo que tengo muchos. Pero en su bautismo, así, ¿qué recuerda un hecho importante? Recuerdo, por eso digo, recuerdo como que viene un cambio reforzando lo que yo interesante. Principio, De la conversión. Me viene ya eso. Está bien. Sí. Por acá, ¿qué experiencia ustedes recuerdan de su bautismo que les que de repente haya marcado? Sí, de ahí venimos a la cena del Señor para ustedes, ¿ya? ¿Qué recuerdan? Una alegría de empezar una nueva etapa en Cristo, ¿no? Ya. Es algo
te emocionas al pasar por eso, con otros hermanos también junto con el pastor, ¿no? Algo bien bonito. Algunos comparan, hermanos, el bautismo como el matrimonio, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que han estado, pues, todos, bueno, aquí algunos, tuvo que haber sido así, ¿no? O tuvieron algunos de novios y luego se casaron, o tuvieron algunos en estado de convivencia, pero igual, ¿no es cierto?, al conocer a Cristo el día que se casaron, hubo ¿no es cierto?, emocionalmente, ¿verdad?, sentimentalmente, pero también, hermanos, algo, no solo la fiesta, no fue comimos y todo, ¿no? Siempre hay un impacto distinto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, a Cristina no le podemos decir ese impacto, o sea, no le podemos decir que testifique sobre eso, porque no, ni a Natanael tampoco, pero sí por acá, ¿qué experiencia ustedes recuerdan sobre la Cena del Señor que hayan tenido? Porque la Cena del Señor tal vez es uno de los sacramentos que podemos participar siempre. Pero en esas experiencias que ustedes recuerden. Yo, bueno, recuerdo de que la primera vez que recibí la Santa Cena, mi cuerpo comenzó a temblar y ¿cómo se llama? Y decirle al Señor, ¿no? Decirle al Señor que me perdonara, porque yo me sentía libre, pero comenzó mi cuerpo a través del Espíritu Santo, se posesionó así en mí esto que comencé a llorar y mi cuerpo temblaba, entonces pude sentir la presencia de Dios por primera vez. Miren, ¿qué más por acá que recuerden ustedes sobre la Cena del Señor? Para mí fue una experiencia grande, por primera vez recibir la Cena del Señor, yo que nunca había recibido, ¿no? Y cuando me vine acá a la iglesia nazarena, desde que yo entré me sentí contenta, emocionada. Al recibir la cena, parece que todo cambió en mí, ¿no? Bien, como sacramento. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, yo en mi bautizo diré la última vez, porque yo fui bautizada de 8 años, pero no me acuerdo nada. Mi bautizo ha sido, tengo 30 años acá bautizada en la iglesia, pero fue mi primera prueba que pasé con los pleitos en mi casa. Ajá. Los pleitos, que no podía tener paz, pero yo más jalaba a venir a la iglesia, pero en la casa era lo peor cada día. Eso lo Mire, es una experiencia distinta, ¿verdad? Porque, o sea, eso es verdad, hermanos. Recuerden el caso de Jesús cuando él se bautizó, ¿qué es lo que pasó? Salieron los cielos. Claro, no, pero después se fue al desierto y ¿qué pasó? Ajá, fue tentado por Dios. Entonces también pueden pasar esas experiencias. Que después del bautismo, para algunos dicen, oye, pero yo esperé que iba a ser totalmente distinto y resulta que más bien hay problemas, ¿no? Claro, porque, y qué bueno, eso es importante, hermanos, hablar, porque a veces algunos testificamos solamente la parte positiva, ¿verdad? Porque queremos que la gente se entusiasme, pero también hay que contarle la parte negativa, que a veces suceden estas cosas y la persona tiene que estar preparado cuando se bautice, porque puede ser que hayan pruebas, como Jesús fue probado, ¿verdad? Eso es verdad, pastor, eso es verdad. Cuando yo me bauticé, ya incluso habían enviado fotos, no, bueno, yo no tengo celular, pero habían mandado fotos a mi familia, me dicen, o sea que ahora eres la Santa Isabel, bendito sea el Señor, le digo, para la gloria y la honra es para mi Señor lo que estoy haciendo. Pero había veces ya más que conflictos, que vuelta a la iglesia, sí, ¿no? Salíamos al aire libre, vuelta, es para el Señor, todo lo que hago, y disculpen, digan lo que digan, que Dios les perdone y que Dios les bendiga, y ustedes también en su momento van a estar como yo. Hay pruebas, sí, pastor, y claro, aún uno sigue pasando. De la misma familia, pastor, de la misma familia, claro, a veces como ya no puede llegar a la casa como ha sido antes, ¿no? Que antes se hacía una fiesta y ahora se alejan. Claro. Dice, ay, no te vayas porque ella, ahí claro, vas a estar toda... Ya ahí se cumple un versículo bíblico. ¿Qué dijo Jesucristo? Que los enemigos de tu propia casa. Lo bueno que es por un tiempo. Hermanos, hoy entonces vamos a hablar lo que es un sacramento. ¿Qué es un sacramento? ¿Qué idea tienen de ustedes de un sacramento? ¿Por qué hablamos de un sacramento? La ordenanza del Señor.
Una ordenanza, ¿ya? El sacramento puede tenerse como una ordenanza, ¿sí? Porque el Señor la ha mandado. Pero no todas las ordenanzas son sacramentos, ¿verdad? Claro. Porque, por ejemplo, la Gran Comisión es un mandato, ¿verdad? Pero no es un sacramento. E incluso, para nosotros los evangélicos, el matrimonio también es un mandamiento, ¿no? ¿O no? Sin embargo, no es un sacramento. Pero sí Debería es ser. una ordenanza. Claro, es una ordenanza. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? Pero no es un sacramento. ¿Por qué no sería un sacramento? Bueno, porque sabemos que a pesar de ser un mandamiento del Señor, no todos se casan. Jesús mismo no se casó. Ya hubieron algunas personas en la historia que tampoco se casaron. Y bueno, también del liderazgo de la iglesia conocemos personas que no se casaron, ¿no? El bautismo y la cena del Señor, sí. La iglesia católica tiene ¿cuántos? 7, ¿no? El matrimonio, orden sacerdotal, ¿qué más? A ver, los ex católicos, unción de los enfermos, la comunión. ¿Ah? El perdón de los pecados. Parece que escucho también. No. Pero el sacerdocio, por ejemplo, es un sacramento, pero no para todos, ¿no? Entonces, ya, hermanos, entonces miren, un sacramento, ¿qué es entonces? ¿Es una ordenanza, lo que ha dicho el hermano? Sí, es verdad. ¿Qué más? Se consolida en algo físico. Es una... Es un acto simbólico. Exacto, pero es una expresión externa, ¿no es cierto? Se externa de una realidad, ¿qué? Interna. O sea, porque, por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber que una persona ha tenido un encuentro de salvación con Jesucristo? Lo que dice la palabra de Dios, si me buscaras un infierno, Claro, pero podemos saber, ¿no es cierto? Esa es una experiencia interna, ¿verdad? El perdón de sus pecados internos. Ya, pero el bautismo es una forma, ¿verdad? También, ¿qué? De hacer externo, ¿esa qué? Claro, ese cambio interno, esa realidad interna. ¿Sí? La gente ve Claro. cómo has cambiado tu Claro. vida, ¿no? Pero el bautismo no es solamente eso. El bautismo no es solamente eso. El bautismo para los cristianos también es un testimonio público de nuestra fe, ¿verdad? También es eso, ¿verdad? Testimonio público de nuestra fe. Pero también, hermanos, creemos que es un medio, ¿qué? De gracia. O sea, que cuando nosotros nos bautizamos, ¿no es cierto? La gracia de Dios llega a nosotros de una manera que no puede llegar de otra forma. Por ejemplo, ¿por qué le llamamos medios de gracia? Porque son los medios que Dios ha establecido a través de cual a nosotros llegue, ¿qué? La gracia de Dios. Pastor, ¿yo no puedo encontrar la gracia de otra manera? No, Dios ha establecido ciertos medios a través de la cual la gracia llega a nosotros. El bautismo es uno de esos medios de gracia, por ejemplo, también como sacramento, ¿no? Igual la cena del Señor. La cena del Señor. Y en la cena del Señor, ¿cuál es la realidad externa? La realidad externa, pues el pan, el vino, ¿verdad? Que representan al cuerpo, a la sangre de Cristo. Pero ¿cuál es la realidad interna? ¿Por qué yo participo de la cena del Señor? ¿Por qué? ¿Cuál es la realidad interna que está expresando? Comunión. Claro, es la señal de que Jesucristo, su cuerpo, ¿no es cierto? Fue roto por mí, ¿verdad? Por mí. Es una representación interna del externa. Sacrificio. Claro, exacto, claro. Pero sí. Entonces, miren, los sacramentos, hermanos, en ese sentido, como le hemos escrito acá, miren la parte, dice, es una acción simbólica ordenada por el Señor a los que son sus hijos. Es un signo, miren ese signo, señal física de una realidad espiritual interna, ¿no? Claro. Es un signo, ¿por qué, hermanos? Porque, ¿qué son los signos? Porque además de ser un signo, es un sello. Por ejemplo, ¿qué signos tenemos nosotros porque, por ejemplo, ¿cómo tú sabes que esa es una suma?
Ah, porque nosotros tenemos una crucecita, ¿no? ¿Cómo sabemos que esa es una resta? Porque claro, hay signos, ¿cierto? Entonces hay signos. Igual, hermanos, igual, ¿cómo sabemos que Jesucristo ha roto su cuerpo por nosotros? ¿Cómo lo podemos expresar esa creencia interna? Bueno, a través de la participación de la cena del Señor. Igual, hermano. Pero es un sello también, en el caso del bautismo, es un sello. ¿Qué sella? Mi compromiso con Cristo. Así como, ¿no es cierto?, cuando uno se casa, ¿verdad? Sella su compromiso, ¿verdad? Exacto, sella, ¿no? Entonces, igual es el bautismo, para escenificarle más o menos, ¿no? Ahora, vamos entonces, hermanos, ya a nuestras, pueden tomar su folleto, ¿sí? A la lección número 5. Y ahí está, miren, dice, el bautismo cristiano significa, simbólicamente significa la entrada del creyente en la nueva vida. Por eso, hermanos, miren, el bautismo no es que te da nueva vida, ¿sí? El bautismo no te da nueva vida. ¿Pero qué significa cuando tú te bautizas? La entrada. Tú estás indicando a las personas que tú tienes una nueva vida, ¿con quién? Con Cristo. ¿Sí? Es un testimonio a todo el mundo de tu fe en Cristo, ¿no? De tu fe, claro, es testimonio, también lo he dicho. También es un testimonio a toda la iglesia y el mundo que el creyente ha iniciado a alejarse de los caminos ¿de qué? Del pecado. Claro, también tú estás testificando que tú has iniciado un camino con el Señor y que has comenzado a alejarte ¿de qué? Del pecado. Y tienes la intención y la buena voluntad de consagrar tu vida totalmente a Dios, ¿verdad? Ahora, del bautismo no lo vamos a profundizar mucho tal vez porque pues, recordemos que hay una lección sobre el bautismo que ustedes lo desarrollaron en el módulo 1, ¿verdad? En la última lección, ¿sí? Ahí hablamos bastante sobre el bautismo. Pero sí vamos a hablar sobre la cena del Señor. Sobre la cena del Señor. ¿Cuál es el origen de la cena del Señor? La Pascua. ¿Por qué la Pascua, hermanos? ¿Por qué? Por eso, recuerden, lo comparable más o menos al pueblo judío con el bautismo, ¿cuál sería? ¿Qué rito judío es más o menos semejante al bautismo? A ver. Creo que ellos hacen una imposición de su delito. No, para el judío, ¿qué es comparable al bautismo? La circuncisión. La circuncisión. ¿Por qué la circuncisión? Porque está siendo puro. Claro, porque la circuncisión, ¿no es cierto? La circuncisión era la entrada de ese niño, porque se circuncidaba de niños. Por eso, ¿la entrada qué? En el pueblo de Dios. ¿El niño decidía? No. ¿Quién decidía? Los padres. ¿Y por qué los padres decidían sobre el niño? Bueno, porque es la responsabilidad del padre y es el deseo del padre, ¿no es cierto? No solamente deseo, sino la responsabilidad del padre que el niño crezca, ¿no es cierto?, en la fe judía, lo transfiera a su fe. Claro, igual es el bautismo, pues. Por eso, hermanos, por eso les decía la vez pasada que nosotros, como iglesia del Nazareno, y no es la única, también creemos en el bautismo de niños. ¿Por qué? Y uno dice, ¿por qué? Porque justamente como la circuncisión era la decisión no del niño, la decisión del padre circuncidarse, ¿no? Dice, pero Señor, ¿y por qué no esperamos más bien que el niño sea grande, verdad? Y luego le circuncidamos. No. ¿Qué decía el Señor? Al 8º día le deben ¿qué? Circuncidar. Pero si el niño no quiere, no, el niño no determina. Pero pastor, no era una decisión, era una ordenanza.
Por eso, Son pero- cosas distintas. no, pero ¿podría algún judío no circuncidar? De hecho, hay judíos que, por ejemplo, no llevan la fe judía. O sea, no lo obedecen, sí. Y de hecho, hubieron en la historia personas que no lo obedecieron. Porque finalmente el Señor te ordena, ¿no es cierto? Sí te manda. Pero, ¿te puede forzar el Señor a que tú lo obedezcas? No. Tú finalmente decides. Aún acá en la iglesia. No, de hecho. Porque hay personas que, bueno, vienen por tiempo, son oyentes y les dicen para que se bauticen, ¿no? Claro. No quieren, dicen, no, todavía no. O sea, Claro. Dios demanda, pero aún no, nosotros Claro. mismos no Por- obedecemos. y un caso, hermana, es, por ejemplo, interesante, yendo ahí, ¿por qué este Timoteo no se había circuncidado desde niño? Porque sus padres Claro, no. no, porque se entiende, hermanos, que su padre no era judío, su madre sí. Por eso la Biblia dice que ella recibió no la fe de su padre, sino de su madre y de su abuela. Pero cuando ella fue grande, ¿no es cierto? Su padre no le podía impedir. ¿Verdad? Y Pablo le vio necesario, más, ya era necesario la circuncisión, ya no era necesario, pero Pablo por una cuestión, ¿no es cierto?, de que los judíos, ¿no es cierto?, no lo menospreciaran, lo circuncidó. ¿Sí? Sí, claro. Ahora, entonces miren, ahí es donde uno, por eso, ahí es donde uno dice, no, tiene razón, ¿no? Porque, entonces, y a veces uno que cuando decimos el bautismo de niños, sí, pues no tiene relación con la circuncisión, ¿no? Claro. Y tiene razón que históricamente a los niños los bautizaban. No por cuestión de qué. Del niño, ese niño no puede decidir. Pero el padre sí. Y el deseo del padre y el mandato para el padre cristiano es transmitir la fe a sus hijos. Pero pastor, ¿de qué le beneficia al niño el que se circuncide? ¿De qué le beneficia al niño que se bautice? Bueno, se entiende, hermanos, se entiende que así como el cristiano, ¿no es cierto?, Él llegó a nuestra vida antes que nosotros creyéramos. El Señor ya comenzó a obrar a través de su Espíritu, ¿no? Convenciendo de pecado, ya nos fue hablando. Igual, eso se llama, ¿qué? ¿La gracia qué? Preveniente. Llega a nosotros antes de que seamos nosotros, ¿qué? Creyentes. Entonces la pregunta es, ese niño, ¿no es cierto?, que sin creer, que todavía no tiene la decisión ni la facultad, ¿la gracia de Dios no puede llegar a ese niño? Claro, entonces, por eso que el bautismo es una expresión de la gracia preveniente para nosotros los cristianos, específicamente para el niño. Pastor, una pregunta. Siempre yo he escuchado de que, bueno, en otra iglesia, ¿no?, de que al niño no se le puede bautizar. ¿Sabe por qué? Porque dice que Dios, desde el momento de tu bautizo, Dios le toma en cuenta todo lo que el niño hace. O sea, dice que es mejor que él entienda para que él pueda bautizar, y cuando él se bautice, él sepa que ya esas cosas ya no debe de hacer. Claro, Pero, sí, o sea, lo que pasa, por le decir, hermano, no todas las confesiones cristianas han llegado a la conclusión que el bautismo de niños debe practicar. Pero la iglesia bautista no lo practica. Los pentecostales tampoco lo practican. Pero la línea del movimiento de santidad, ¿cierto? Las iglesias wesleyanas, las iglesias peregrinas, la iglesia nazareno, el ejército de salvación, ¿no es cierto? Incluso las iglesias presbiterianas, ¿no es cierto?, lo practican. ¿Por qué? Porque entienden, ¿no es cierto?, entienden que el bautismo, al igual que la circuncisión, ¿no es cierto? ¿Por qué no espero más bien que el niño llegue a la facultad, a la capacidad de decidir para que él se circuncide? Entonces, Señor, ¿y por qué lo mandas que se circuncide el octavo día? ¿Por qué no lo dejaste que más bien que tenga uso de razón? Por lo menos, ¿no? El Señor, no. No. Porque yo quiero, ¿no es cierto?, que el niño ya entraba a ser parte del pueblo de Dios desde el momento que Exacto. Igual, hermanos, sucede entonces con el bautismo. El bautismo para el niño, ¿no es cierto?, para el niño,
para los padres que decimos, porque a mí me ha hecho pensar mucho, hermanos. ¿Qué tal, no es cierto, si tu niño muere, no es cierto? Tu niño muere y tú estaba en ti, ¿no es cierto? Permitir que la gracia de Dios llegue a ese niño. Véalo de este lado. En Hechos 2, 38, 39 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis en el nombre del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamará. Claro. Y también en Hechos 16, 15 muestra que cuando fue bautizada, toda su familia en ellos estaban reunidos. Claro, claro. Sí, por eso es que hay pasajes bíblicos, hermanos, que dan a entender. Claro, yo tengo un documento que me entregaron, hermanos, interesante, de distintos pasajes bíblicos que lo han analizado sobre el bautismo de niños. Y me ha hecho repensar, pero me hizo pensar esta pregunta, hermano, que me hicieron, que nosotros queremos que la gracia, o sea, ¿cuánto queremos de los que estamos aquí con tus hijos, desde niñitos, reciban la gracia del Señor, ¿no es cierto? Pero no lo van a recibir por ellos. Hay gracia de Dios que va a llegar a ellos a través de nosotros. Y el bautismo es uno de esos medios de gracia, que es muy distinto con el bautismo para adultos, ¿no? Porque el bautismo para adultos se supone que ese adulto ya creció, ¿no? Ahí no puedes decir, ya como no te bautizas de niño, no te puedo bautizar, no. La circuncisión también se practicaba a los adultos, ¿no es cierto? Aquellos que no habían tenido la oportunidad de circuncidarse. Ahora, algunos dicen, no, yo prefiero, hermano, más bien hacer la consagración. Pero la consagración no equivale al bautismo. No es lo mismo. En algún momento vamos a explicar eso. Entonces, yo les dejo esto, hermanos, porque, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros a veces por desconocimiento hemos hablado en contra del bautismo de niños. ¿Sí? Y resulta que esa es una creencia nuestra y que por alguna razón no la hemos difundido. Ahora, yo no estoy mandando que ustedes bauticen a sus niños. Ustedes tienen la decisión de ¿qué? De hacerlo o no, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hacerlo o no, porque también ahí viene la decisión de conciencia, la convicción personal, ¿no es cierto? Pero estamos en libertad de ¿qué? De enseñarles, ¿cierto? De enseñarles. Y además, como discipuladores, les van a preguntar algún día, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy preparando un estudio netamente para eso, para ver las 7 razones por las que se puede y se debe bautizar. No estoy diciendo de niños en uso de razón, estamos hablando de infantes, ¿sí? Las 7 razones. Ahora, uno podría, después de esas razones, ¿no es cierto?, de hecho, la idea es llegar un poco. Hay, hermanos, una razón por la que la iglesia ha hablado en contra del bautismo de niños. Es por distanciarse de la iglesia católica. Pero sabemos, hermanos, que no todo lo que la iglesia católica cree es malo. Mas yo hablé de las doctrinas versus los dogmas, ¿verdad? Los dogmas sí, obviamente. Porque ¿quién no va a estar de acuerdo con la Trinidad como cree la iglesia católica? ¿Quién no va a estar de acuerdo con la segunda venida de Cristo como cree la iglesia católica? ¿Quién no va a estar de acuerdo con lo que cree sobre el Espíritu Santo? No hay nada que discutir. El asunto ya cuando entran sus dogmas, ¿verdad? Ahí sí es otra cosa. Y no podemos estar de acuerdo con eso. Por eso alguien ha dicho que nosotros con los católicos nos separa el I. Porque para nosotros la Biblia es la única fuente para el católico, la Biblia y la tradición. ¿La católica cómo bautiza a los bebés? Sí. El bautismo de la iglesia católica, sí hay que entender, hermanos, que no para todas las iglesias. Por ejemplo, para nosotros el pecado original, ¿cuándo es sacado de nuestra vida? Cuando es en la entera santificación. Para el católico, el día que tú te bautizas. Mira cuando tú eres hijo de Dios, para el católico, el día que te bautizas. Es más, hermanos, cuando tú eres, para nosotros, cuando uno es hijo de Dios, cuando recibimos a Cristo, ¿no? Eso. Entonces uno diría, pastor, eso me quiere decir que si el niño no se ha convertido, ¿cómo lo vamos a bautizar? Porque el bautismo no nos está diciendo que es el testimonio público de que yo soy cristiano. Si el niño no se ha bautizado, ¿cómo? No se ha convertido, ¿cómo?
La pregunta es, ¿cómo se salva el niño si no se convirtió? Porque si yo tengo mi bebé 1 año, 2 años, 3 años y se muere, ¿cómo se salva? Si él no se convirtió. Pero si el bebé se murió, ¿cómo se salva si no se convirtió? Porque él no cometió pecados. ¿Ah? El pecado original. Y todos estaban restituidos. Porque, o sea, es un bebé. Y el bebé, pues. Ya, pero nosotros en general tenemos la convicción que para ser salvos hay que arrepentirse, ¿verdad? Estamos confundiendo. Pero el bebé no se arrepintió. La salvación es me porto bien o me porto mal. Estamos por cuando todos. ¿Ah? Pero por ejemplo, el bebé no se convirtió, no hizo la oración de fe. Conciencia del pecado. Ya. Pero es pecador. Por haber nacido. Claro, porque el hombre, la Biblia dice que el ser humano nace en pecado. Es más, dice, antes que yo naciera, ¿no? Antes que yo naciera, ya el pecado estuvo en mí. El pecado fue concebido. O sea, el niño nace pecador, hermanos. O sea, no es que ha cometido el pecado por decisión personal, porque no tiene facultad de decir. Hace cosas malas al año, a los 2 años, pero no es plenamente consciente de lo que está haciendo, ¿no? De hecho, no es consciente. Entonces, no es responsable del pecado personal, pero ya nace en pecado. Y la sangre de Jesucristo lo alcanza a esas personas que no tienen capacidad de pensar si deben aceptar o rechazar a Jesucristo como Salvador. Bueno, el loquito. El loquito, pastor, va a ser salvo si él, ¿no es cierto?, sufrió este problema de locura cuando él no tenía uso de razón, él se salva. Porque la sangre de Jesucristo es para ellos. Entonces la pregunta es, si ellos se van a salvar, los niños, ¿verdad?, sin haberse convertido, ¿por qué no bautizarlos? Notan ¿por qué no? Pero ahí es lo que estamos hablando del método de gracia, hermano. Claro, pues. Por eso que es importante, hermanos, que lo analicemos, lo pensemos, y no es que eso es una cosa que yo lo he inventado. Si ustedes tienen acceso al manual de la iglesia, hay un rito incluso para bautismo de infantes. Ya, en sí, pastor, por medio de que se salva ese bebé. Por la sangre de Jesucristo. Por la sangre. Porque ¿quién nos salva a todos? Jesucristo. El que rechaza se pierde, pero el bebé no puede rechazar, tampoco puede creer. Yo tengo una bebita que falleció naciendo. Claro, Está en el reino de claro, porque la sangre de Jesucristo, hermano, es para los que, o sea, la muerte de Cristo es no solamente para los que le reciben conscientemente como Salvador, es para aquellos que no pudieron recibirlo porque no estaban en estado de conciencia. Es eficaz para ellos. Pastor, una pregunta. ¿Es salvo ese bebé así no lo hayan bautizado? Claro, sí, porque el bautismo nos salva. Esa es verdad. Eso lo tenemos claro, el bautismo nos salva. El bautismo nos salva. Ni al adulto. ¿Puede haber un adulto que se muere sin bautizarse? Pero si se ha convertido, sí. La conversión es necesaria. Por eso decimos que el ladrón en la cruz nunca se bautizó. Pero sí se salvó. Estaba en discusión, era del bebé. Claro. Entonces, hermanos, ese es bueno. Yo estoy preparando un estudio más o menos por eso, porque yo sé que es un asunto bastante, para la gente bastante, porque no se ha hablado de eso. No se ha hablado de eso, ¿no es cierto? Entonces, como no se ha hablado, Siempre se creía que el niño claro, no se podía bautizar. sí, de hecho, un día un pastor publicó, ¿no es cierto?, sobre el contra del bautismo de niños, y alguien debajo que sí conocía le dijo, pero debe revisar el manual lo que nosotros creemos sobre el bautismo. Entonces él, para salir del paso, dijo, a mí no me importa lo que diga el manual, a mí me importa lo que diga la Biblia. Pero ese es, hay que ahora, hay que entender, si hay distintos hombres de Dios, distintas denominaciones, que el bautismo porque justamente yo tenía una profesora que dijo, no, lo que pasa que en inglés han traducido mal, y ahí dice bautismo de niños, no es bautismo de bebés.
Y así ella desarrolló, ¿no es cierto? Así, y cuando yo tuve una clase con ese grupo, dijo, no, pastor, lo que pasa es que la profesora no es explicado. Y bueno, es difícil discutir estos asuntos, pero un día ya me tocó justamente hacerle la pregunta a uno de los asesores que trabajaba conmigo. Me dijo, no, la profesora se equivocó. Y claro, me sacó toda la información. La profesora es profesora, y bueno, ya falleció. Pero sí, pues dan cuenta, o sea, a veces uno, y claro, entendía porque la profesora hasta se llamaba Imelda. Entonces venía de una tradición, ella era católica. Y cuando viene se convierte a la fe cristiana, ella del catolicismo tenía ciertas, ella quería despojarse de todo, ¿no? Claro. Y por eso para ella cuando celebrábamos Adviento, cuando celebrábamos ¿cómo se llama? El Pentecostés, esas cosas no le parecía tan respetable. Lo que están hablando acerca de la entera gracia se resume en la muerte de los la muerte de los niños por cuando Jesús nació. Ahí, bueno, no lo dice la Biblia, pero algunos teólogos afirman que lo que como usted está diciendo, la entera gracia, como no hay conciencia del niño, está en ellos. Y ellos recalca, por ejemplo, en 1 Samuel, cuando a David muere un hijo, él dice, la gracia de Dios ha estado con él. Mas ahora ella no sirve, porque ahora ella no está haciendo. Claro, por eso recuerden, hermanos, que los niños, ¿no es cierto?, nacen en pecado. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, no podían ser salvos. Por eso que la salvación, la muerte de Cristo, es tan importante para la salvación. Finalmente el ser humano se va a condenar, hermanos, no por ser pecadora. ¿Por qué se va a condenar el ser humano? Porque rechazó al Salvador. Ya por ser pecadores todos estamos condenados, ¿ya? Así es la Biblia, ¿no? ¿Por cuántos pecados? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios nos envía un Salvador. El que rechaza a ese Salvador, finalmente es el que se condena. ¿Sí? Vamos avanzando. Entonces yo les decía, hermanos, ¿qué sería el equivalente a la cena del Señor? Entonces, la Pascua judía. La Pascua judía. Además, la circuncisión se practicaba una sola vez. Y el bautismo también. ¿Y la Pascua se celebraba cuántas veces? Siempre. La cena del Señor se celebra ¿qué? Todas las veces, ¿no es cierto?, que sea posible. Pastor, y ahí ya vamos desarrollando. Sí. Ahí dice, celebración de la Pascua. Claro, entonces, ¿la Pascua qué? Judía. Claro. El origen de la cena del Señor, ¿dónde está su origen de la cena del Señor? La Pascua judía. La celebración de la Pascua. ¿Por qué la Pascua judía? Porque la Pascua judía fue una fiesta instituida por Jehová Dios para conmemorar ¿qué? La liberación del pueblo de hebreo de la esclavitud egipcia. De hecho, hermano, la palabra Pascua significa pasar por alto. ¿Pasar por alto qué? ¿Qué se pasó por alto ese día? ¿Recuerdan cuando el ángel de Jehová venía? La sangre. Ajá. ¿Se pasó por alto qué? La muerte de ¿quiénes? De los primogénitos. Pero se pasó por alto la muerte de todos los primogénitos. Ajá. Miren, entende que ahí había ¿qué? Tenía que haber ¿qué? Fe. Y tenía que haber ¿qué? Obediencia. Claro. Porque si yo decía, bueno, yo soy primogénito. No tiño mi puerta. ¿No es cierto? Igual moría. Entonces tenía que haber ¿qué? Claro, tenía que yo creer que lo que el Señor me está diciendo es verdad, ¿no es cierto? Y yo tenía que obedecerle. Claro. ¿Se dan cuenta? Igualito es. Algunos judíos que trabajaban en el Claro. templo de Dios murieron. Y por si acaso, los animales también, ¿eh? La orden era para Sí. los humanos. Sí, era para todos.
Entonces, ahora, yo siempre me pregunto, ¿habrá habido algún egipcio que dijo, bueno, Dios ha hecho tantos milagros acá, ¿no es cierto? Tantas señales, bueno, que yo también voy a... Probablemente. No lo dice Probablemente. textualmente, sino casi también. Claro, cuando claro. dice, salieron también con ellos algunos egipcios que creyeron. Claro, dice ahí, ¿no es cierto?, que salió el pueblo de Israel y otras personas. Entonces, hermanos, entonces, según las escrituras, miren, por ejemplo, veamos por qué la cena del Señor celebramos nosotros así, miren. Las instrucciones para celebrar eran, según Éxodo 12, 1 al 10, se requería de qué? De un cordero sin defecto. Y panes sin levadura. ¿Por qué nosotros ya no celebramos la cena del Señor con cordero? Porque claro, porque el cordero, recuerden que era sacrificado ¿para qué? Por dos razones. En el primer acto, el cordero fue para que con esa sangre tenieran ¿qué? Su puerta. Y claro, y hubiera salvación ¿de qué? De la muerte. Pero todo el tiempo ellos tenían que celebrar con cordero, con carne asada. ¿Por qué? Para recordar. ¿Pero por qué? ¿Y por qué los cristianos ya no celebramos con cordero? Claro. Porque hermanos, la esclavitud egipcia representa para nosotros la esclavitud ¿qué? Del pecado. La esclavitud egipcia representa, porque los hebreos, hermanos, estaban allá esclavos, no solamente esclavos físicamente, también estaban esclavos por sus pecados. Porque recuerdan cuando ellos salían, ¿cómo salieron? ¿Cierto? Hasta con sus ídolos, ¿no? Entonces, sí o sea, igual nosotros estábamos esclavos por el pecado. Cuando nos convertimos a Jesucristo, ¿el Señor qué hace? Nos salva y nos libra, ¿verdad? ¿Nos libra de qué? De la muerte también, ¿no? De la muerte eterna. De la muerte eterna, ¿no es cierto? Nos ha librado. Por eso que con nosotros celebramos la cena del Señor. ¿Qué celebramos? Nuestra liberación, pues, ¿no? De la esclavitud, del pecado y de la muerte, ¿de qué? La muerte eterna. Nos ha librado el Señor. Entonces la Pascua tiene sentido, ¿no? Es una celebración de que el Señor, ¿qué? Nos ha librado, ¿de qué? Pero vamos al dato. Entonces ahí, se requería de un cordero, ¿qué? ¿Y panes qué? ¿Por qué sin la levadura? Porque para la levadura no se utilizaba, hermanos, para acontecimientos sagrados. Además, porque la levadura, hermanos, no es como la levadura de hoy, que tú te vas al mercado y comes tu levadura, ¿verdad? No, la levadura para los judíos era dejar un poco de masa que se fermente, ¿cierto? Con el calor, todo se fermentaba todo ese día. Al otro día, toda esa misma masa mezclabas es como una masa madre, mezclabas con la masa que ahora has hecho, y es el hecho de mezclar esa masa fermentada, ¿no es cierto?, con la nueva, fermentaba todo y otra vez leudaba. Otra vez, ¿qué hacían ellos? Sacaban parte de una masa, separada aparte. Los que han vivido en la sierra es más o menos como el suero, recuerdan que se sacaba para el queso, ¿cierto? El cuajo que sea, se saca siempre un poco, ¿no es cierto? Y se va llenando otra vez de... Ya, entonces, hermanos, eso era así. La Pascua judía. ¿Dónde está? Ah, ya, mi hermano está avanzado, está bien. La Pascua judía y Cristo, ¿el cordero qué? ¿El cordero de quién? De Dios, pues, ¿no? El cordero de Dios. Claro. Claro. La Pascua judía y Cristo el Cordero de Dios. Claro, cuando uno ve, miren, ¿por qué decimos que ya no necesitamos de un cordero? Porque cuando Jesucristo estuvo, Juan el Bautista, ¿qué dijo de Jesús? Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso lo encontramos ¿dónde? En San Juan 1, 29 al 30, ¿no? Entonces, miren, en el Nuevo Testamento el pueblo judío seguía celebrando la Pascua, sí, y nuestro Señor Jesucristo también. Cuando Jesucristo, hermanos, celebró la Pascua, ¿o no celebró? Judía, celebró. Pero ese día Jesús, la pregunta es, ¿ese día Jesús comió el cordero? En la Pascua, porque Jesucristo celebró la Pascua judía.
Porque ella sabía que iba a ser. Claro, pero nosotros nos olvidamos que, hermanos, en las Pascuas judías, claro, Jesús celebró 2 fiestas. Si ustedes ven la historia, primero mandó a preparar la Pascua como todo judío. Pero luego, ¿no es cierto? Por si acaso, nosotros tenemos que, la fiesta judía, hermano, la Pascua judía tenía varias ceremonias, más o menos 7 ceremonias. 7 ceremonias. Pero Jesucristo, en una de esas, si ustedes leen cuidadosamente el pasaje, se van a dar cuenta que Jesucristo celebra también una nueva Pascua. Y eso aparece, miren, en Mateo, sí, 20-28. A ver, ¿alguien lo lee? 20-28. 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Ahí está, ¿no? Claro. Por eso que cuando hablamos, hermanos, de la Pascua, nosotros conmemoramos, o de la Cena del Señor, nosotros conmemoramos ¿qué? Conmemoramos que la muerte de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo por todos. Ahora, pastor, ¿en qué se diferencia la Cena del Señor con la Eucaristía católica? ¿Por qué el católico celebra la misa todos los días? Porque la misa, hermanos, ¿qué significa la misa? Significa sacrificar, que Cristo es sacrificado, ¿qué? Cada día. Por eso que ellos entienden que cuando participan no lo llaman la Cena del Señor, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Ya, pero ¿cómo se llama la Eucaristía? Pues. Entonces, en toda misa siempre hay Eucaristía. Entonces, la Eucaristía significa que la sangre, ¿no es cierto? El vino que tú estás tomando, por la ceremonia misma, ¿no es cierto? Por el acto, diríamos, de la ceremonia misma, de consagración, cuando el sacerdote ora, se transforma ¿en qué? En vino. Ellos dicen, no, pero es que yo lo veo que sigue siendo jugo de uva. Claro, dice, sigue siendo de uva, sigue siendo jugo de uva para ustedes, pero ya para Dios, ya eso es sangre. Se transformó en sangre. Y el pan, ahora, como en la misa es Cristo otra vez crucificado, o sea, para ellos es Cristo otra vez muere. Es decir, cada vez que participas de la misa, Cristo otra vez es sacrificado. Entonces, ¿qué pasa? La sangre es real para ellos. Y el cuerpo de Cristo es real para ellos. Se ha transformado. Entonces, oye, pero tú no lo ves que sigue siendo el mismo. No, sigue siendo el mismo, pero para nosotros ya no es lo mismo. Para nosotros no es que Cristo es que sacrificado nuevamente, porque la Biblia dice que Jesucristo fue sacrificado una sola vez y para siempre. No es como la Pascua judía que de nuevo no. Una sola vez para siempre. Entonces, entonces, ¿qué significa para nosotros la sangre? No es la sangre de Cristo. Es un acto que representativo, conmemorativo de la muerte de Cristo. El pan es un acto representativo, conmemorativo de la muerte de Cristo. No es que se transformó. Sin embargo, nosotros creemos que Cristo está presente, no físicamente, pero espiritualmente sí. ¿Por qué no físicamente? Porque físicamente tendría que venir Jesucristo a cada vez que se celebra la Cena del Señor y vuelta a regresar, ¿no? Físicamente no, porque Jesucristo sigue guardando su forma física. Jesucristo sigue guardando su forma física. Porque después de resucitado, incluso él había señales en sus manos, ¿o no? ¿Qué le dijo a Tomás? Mira mis manos. Mira mi costado. O sea que había ¿qué? Incluso cicatriz. Jesucristo sigue guardando su forma física. Solo hablando de que es un cuerpo ¿qué? Glorificado o transformado, como diría Tesalonicenses. O sea, es un recordatorio de la muerte de Cristo. Claro. Tiene ese acto. Ese es el acto conmemorativo. A veces es mejor decir conmemorativo de la muerte ¿qué? De Cristo. La sangre, por eso el vino es conmemoración de ¿qué? De su sangre derramada por nosotros.
Y el pan, ¿qué es? Es la acomodación del cuerpo roto por nosotros. Sin embargo, creemos que Cristo, ¿qué está? Presente a través del Espíritu Santo. Es Cristo presente. Por eso, hermanos, o sea, a ver, no hay otro medio de gracia que te pueda asegurar que Cristo está presente. No. Es un reconocimiento de la muerte de Cristo. Ah, ya, sí, en la parte están ustedes, ¿dónde? En la 1.2. Claro, dice, Debería ser 2.2 ahí, ¿no? ese cordero ¿Es un recordatorio de qué? es un recordatorio. De la muerte de Cristo. Sí, de Cristo. Entonces, miren, le decía, hermanos, o sea, cuando nosotros celebramos la cena, ¿por qué es tan importante, hermanos, que no nos faltemos cuando hay cena del Señor? Porque creemos que además de ser un acto recordatorio de la muerte y de Cristo, ¿no es cierto? Es la presencia de Cristo. Noten, o sea, no tienes tú algún otro sacramento que te pueda asegurar que la presencia de Cristo está ahí ese día, espiritualmente a través del Espíritu Santo. Para decirlo de otra manera, Dios ha establecido de alguna manera cuando Él sí o sí estará presente espiritualmente. Sí, ¿a través de qué? De la cena del Señor. Por eso, hermanos, que la iglesia primitiva, ¿cuándo celebraba la cena del Señor? Siempre. Y se asume, hermanos, que ellos cada primer día de la semana sí o sí lo celebraban. Tú puedes decir, pastor, pero no dice la Biblia que donde están 2 o 3, el Señor está ahí, ¿cierto? Es verdad, eso lo dice la Biblia. Pero por eso que hablar del sacramento, hermano, de la cena del Señor, es hablar de Cristo, ¿qué? Presente. Es decir, cena del Señor significa Cristo, ¿qué? Presente. ¿Es un qué? Cristo presente. Cena del Señor significa Cristo presente. Cristo presente. Cristo. No, le estoy explicando lo que significa. Todavía no vengan en el... Ya. ¿Qué dice el versículo 25? Asimismo, tomó también la copa diciendo, esta copa es nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Un nuevo qué? Un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Así pues, todas las veces que comieres de este pan, bebieres esta copa del amor del Señor, anunciéis hasta que Él venga. ¿Qué es? ¿Una proclamación de qué? De fe, pues, de fe. Claro, tiene que ver con su segunda venida, pero es de fe, ¿no? Porque uno podría proclamar la venida del Señor y no creerlo, ¿no? Por eso preferimos decir, es una proclamación de fe. No puede pasar eso, ¿no? Que la gente lo proclama y no. Es proclamación de fe. De fe. ¿Quién debe tomar la cena del Señor? Yo quiero que vayan a su hojita, porque al final he puesto algunas, bueno, hay varias en sus hojitas. Oye, mi hermano, miren al final, hay algunas preguntas. En su hojita, al final, las preguntas. Vamos a ir repasando las preguntas, ¿ya? A ver, vamos a repasar de la siguiente manera. ¿Están todos su hoja? Quiero que vayan a la página 2, donde dice, ¿quién debe participar de la cena del Señor? ¿Ah? ¿Quiénes deben participar de la cena del Señor? Todos los creyentes, más todos los que reciben están. Claro, todos los cristianos, todos los que han nacido de nuevo, deben celebrar ¿qué? La cena del Señor. Ya, acá hay una pregunta sobre eso que va a venir después. Miren, en la pregunta lo que dice mi hermano, ¿por qué crees? A ver, es en la página 3,
¿Hay algo en mi vida que necesita ser confesado antes de participar de la cena del Señor? Es algo que uno hay que preguntarse. Cuando yo voy a participar de la cena del Señor, es una oportunidad. ¿Sí? ¿Por qué es un medio de gracia, pastor? ¿Por qué es una oportunidad para qué? Claro, para estar a cuenta con el Señor. Para arreglar nuestras cuentas con el Señor. Porque no solamente, porque no hemos de creer, hermanos, pero yo no he hecho algún pecado esta semana. Sí, pero quién sabe, hubo algo no intencional. Ofendiste a alguien. No fue tu intención. Respondiste de la manera no apropiada. Heriste a alguien. Ese es un buen momento para decirle al Señor que, Señor, perdóname. Tal vez hay algo que algún pensamiento, tal vez hay alguna palabra que no dije correctamente. Tal vez no es cierto, hay algo que yo, Señor, interpreté mal y no está bien eso. Y tú sabes que eso no está bien, Señor, te pido perdón. Quiero sentarme en tu mesa, quiero comer en tu mesa, estando en comunión contigo, pero también Una consulta, ¿y eso no sería una confesión, lo que hacen los católicos? Claro. Pero, ¿y qué se diferenciaría aquí? que el católico cree en la confesión auricular. Podría irse directamente a Cristo, ¿no? Pero él se va al sacerdote para ir al sacerdote. ¿Sí? De hecho, hermano, todos los días los cristianos, al acostarnos, deberíamos decir, Señor, tal vez no intencionalmente, o quién sabe, algunos. Sí, hermano. Mi pregunta en ese momento recordamos que de repente hemos ocurrido, hemos estado en una propiedad consciente o inconscientemente. ¿Es suficiente para Dios solamente pedirle perdón a él? Claro. 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 Hay que estar ponerse de cuenta. Claro. A cuenta hay que pedirse, hermana. A cuenta hay que arreglarlo cuando uno lo ha hecho en acción. Por ejemplo, si yo me voy a mi hermano Domingo, le digo, hermano Domingo, quiero que me perdones porque yo esta semana pensé esto, dije de ti esto, y el hermano Domingo estaba tranquilo. No, ya yo lo embarré, ¿no? Porque no me hubiera dicho, claro. ¿A quién tendría que haberlo dicho eso? A Dios, ¿no? Pero si yo ya le dije, le herí a mi hermano Domingo, ¿no es cierto? Uno de esos días de la semana dije cosas que no debía decir, ahí sí debo y tengo que hacerlo como cristiano, acercarme. ¿Sí? Pero no hagan eso, hermano, que a veces uno dice, hermano, te pido que me perdones porque yo había pensado de ti esto y esto y esto. Y hasta ahí la relación estaba bien bonita, ¿no? Y después uno dice, ya me dejó el hermano ya sé lo que él piensa de mí, ¿no? Y no necesito eso, ¿no? Sí, ya no necesito. Eso no ayuda. Lo que sí tienes que hacer es... Cuando directamente... Exacto. Cuando tú... ofendes. Pero eso no se convertiría en repetitivo. ¿Cuál? Por ejemplo, la carta a los Efesios, Pablo decía eso, ¿no? Si tú ves que te arrepientes, tú ves que pecas, aunque sea con intención o sin intención, como muestra ahí, te puedes pedir al Señor, pero eso no se podría hacer una costumbre. No. Claro. Yo quiero que entiendan, hermanos, que los cristianos siempre vamos a pecar involuntariamente. No, cuando estamos, yo me refiero por ejemplo, vamos a poner un caso. Esta semana yo me porté mal con Gerson. Claro. Pero el domingo va a ser la Santa Cena. Uh-huh. Señor, perdón, sabemos que Dios es muy bueno, pero después yo hago costumbre de eso. No. Me peleo con el No, eso, no. Eso no está bien. No, bueno, así hay que hacerlo cuando hay eso, ¿no? Porque puede que se dé. Pero ya la persona que ya lo coge como de deporte, ¿cierto? No está bien. Porque por eso dice la Biblia, por eso también dice la Biblia, hermanos, que eso lo dice en el libro de Hebreos. Dice que cuando una persona, hermanos, peca deliberadamente, no hay ningún sacrificio más que se pueda hacer por esa persona. Pastor, ya tienen 3, ¿quién debe tomar la cena del Señor? Ya, para resolver eso queríamos ir a estas preguntas que están en la hojita. Sí, entonces,
Hay algunas preguntas. En la reflexión 2, estamos en la página 3, actividad 2. ¿Por qué crees que solo los creyentes deben participar de la Santa Cena? Solo aquellos que han nacido de nuevo. Claro, porque solamente ellos que se han arrepentido de sus pecados. Porque recuerden que el creyente no solamente es pedirle perdón a Dios por mis pecados, es haberme arrepentido de mis pecados. ¿Y qué significa haberme arrepentido? ¿Que ahora qué? Voy en dirección opuesta, pues no. Claro, no voy en lo mismo, porque si no estamos en lo... La última parte, hay preguntas. ¿Pueden participar los niños de la Santa Cena? Pero acá falta, pastor. ¿Cómo me No, acá todavía, hermana, estamos en esto, acá. Y ya luego ya vamos ahí. Yo creo que sí, porque si a un niño, para que se bautice, ahora hay discipulado, entonces el niño ya entendió para qué sirve el arrepentimiento, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Pueden participar los niños de la Cena del Señor? Así como el niño es santificado, creo que también Claro. Porque requiere de entendimiento. Claro. No puede. Mire, generalmente, hermanos, lo que se hace es, a los bebés no se le da la Cena del Señor. Se le da a los niños, sí. ¿Por qué a los niños? Porque a los niños siempre y cuando se le haya preparado. Porque dice la Biblia que el que participa de la Cena del Señor indignamente, pero ¿saben lo que dice indignamente? Otra traducción dice, el que participa de la Cena del Señor sin entenderlo. Sin entenderlo. Entonces, por ejemplo, un niño puede ser porque están dando galletitas, ¿no es cierto? Y están dando vinito, voy a tomar. Entonces, pero si tú lo preparas, ¿no es cierto? A tu niño, lo preparas. Yo generalmente digo, si el niño ya se ha convertido, ¿verdad? ¿No es cierto? Hay que prepararlo. Puedes prepararlo como familia en tu casa. O puede también, hay iglesias que tienen un culto de Santa Cena para niños. Entonces ya intencionalmente los van preparando. ¿Sí? Preparando. También uno lo puede hacer de su casa, ¿no? Mira, hijo, esta semana va a haber Cena del Señor, ¿cierto? Te voy a explicar qué significa la Cena del Señor. Entonces lo explicas, él va entendiendo y puede participar en la Cena del Señor. Porque lo que hay que evitar es que el niño participe, ¿qué? En la otra traducción, sin conocimiento. ¿Cierto? Sin conocimiento, sin entendimiento de las cosas. Una pregunta más ahí. ¿Quiénes no deben participar de la Cena del Señor? Los que no son creyentes o los que están en pecado no confesado, ¿no? Claro. Por ejemplo, si alguien está viviendo en adulterio, no ha confesado, no debe participar de la Cena del Señor. Y uno que no es casado, ¿no? Y uno que no es casado, está en convivencia, tampoco. ¿Cierto? Claro. A veces, hermanos, pasa. Yo estuve una vez en una iglesia que pasó un hermano, no sé, una hermana. Tú no puedes acercar y decir, ¿sabes qué, hermanita? Siéntate, ¿no? Por eso que uno explica, ¿verdad? Habla con anticipación, ¿sí? Pero no está bien hacerle sentar porque eso no estaría bien. No ayuda. Salvo que sea de confianza de hoy, pues puedes hacer, ¿no? Hay unos que creen que porque el hermano o hermana está en disciplina no puede participar. Ah, claro. La pregunta es, ¿la persona disciplinada puede participar de la Cena del Señor? Y la respuesta es sí, claro. Claro. ¿Por qué? Porque el disciplinado es alguien que ya se ha arrepentido. Solo que está en tiempos de restauración, de recuperación, ¿no? Entonces... Ah, claro. Pero esa parte, claro lo que dice la hermana, ¿no? Claro. Exacto. Pero no cambiar. No cambiar, claro. Claro, pero ahí, hermano, ya no podríamos, por ejemplo, nosotros decirle, oye, ¿sabes qué? Estás disciplinado, siéntate. No, porque la Cena del Señor, hermanos, incluso en la iglesia del Nazareno, es para todas aquellas personas que son cristianas, aun cuando no sean de mi iglesia. Si viene una persona de otra denominación, ¿no es cierto? Y quiere participar con nosotros en el Señor, puede hacerlo. Porque no tiene ningún impedimento si es cristiano, si es hijo de Dios, si es arrepentido. Ahora, pastor, pero está disciplinado. Es una pregunta justamente que desarrollábamos en una clase. Que dice, para los cristianos, la disciplina no es un castigo. Claro, para la iglesia nazareno, la disciplina es un proceso de restauración. Pero lo toman como castigo. Ah, pero no debe ser. No debe ser.
No debe ser. Está mal interpretado. Claro, porque no es un castigo. O sea, no es como este se apegado, hay que meter unos 3 años de castigo. No es castigo. La disciplina no es castigo. Porque el castigo el castigo es el proceso de restauración. Si esa persona ya confesó, y ahí es la razón, hermanos, por qué también, es la que les quería contar. Alguien me decía, pastor, ¿y por qué lo casamos a una persona que ha cometido fornicación? Para que no conozca más. Claro, porque justamente la disciplina para la iglesia de Nazareno es restaurativa. Si esta persona fornicó, confesó su pecado, y lo que menos queremos es que siga en fornicación, ¿verdad? Entonces le decimos, hermano, tienes que casarte. Salvo que tú digas, no, pero que yo no he pensado casar, entonces tienes que separarte, porque no vas a estar viviendo con una persona que tú no te quieres casar. ¿Sí? No es, para algunas iglesias sí es castigo. Es más, hasta les mandan a la última banca, ¿no es cierto? Les prohíben hacer esto es restaurativa. Pastor, hay una hermana que siempre ha conversado conmigo, ¿cuánto quiere ella? Ya es bautizada, quiere ella participar, pero no es casada. Claro, ahí sí, nosotros, hermano, es más, nosotros ahí, hermana, incluso para recibirle como miembros, no lo recibimos si no todavía han formalizado su vida matrimonial. Porque es una de las formas de decirle, esfuérzate por arreglar. Hermano, que el Señor lo llama a esa persona, no es arreglo de los otros. No, porque en gran parte ya no depende de ellas. En gran parte depende de quién. Del marido. Y la Biblia dice, si tu esposo es inconverso y no quiere, no quiere y consiente en vivir contigo, no te separes. Pero la cosa es que lo permita. Él quiera vivir con él. Claro. Que ella sea firme en el Señor. Claro. Cuando le está indicando que por este lado, que poniendo... Ahí es otra cosa, ahí es otra cosa. Sí, ahí sí es pasaje. Ahí es otra cosa. Pero si ella consiente... A los que ustedes tienen para disciplina, ni bien reconocen su pecado, automáticamente ya pueden participar de las actividades. No. Están en un proceso de restauración, se llama. Ese proceso de restauración se les suspende de sus privilegios. ¿No es cierto? Por ejemplo, si ha estado en posición de liderazgo, ya no lidera. Si ha sido maestro, ya no es maestro. Si ha estado ministrando en un ministerio, ya no. Porque ¿qué necesita? Esa persona está herida. ¿Qué necesita? Sanarse. Entonces, el proceso el tiempo de disciplina es el tiempo que una persona necesita sanarse. Es como cuando uno está enfermo, te dan tu descanso médico, ¿no es cierto? Es el tiempo que necesitas para restaurarte. Pero una vez que te restauras, ya. Entonces, siempre los líderes determinan, por ejemplo, qué acciones pueden tener mayor impacto para recuperarse. Entonces, no es que, como cometió este pecado, le doy unos 10 años o 5 años. No, es que ustedes saben que hay pecados, hermanos, que tienen más tiempo para restaurarse. Sí. Por ejemplo, hermanos, la persona que ha cometido fornicación, ¿no es cierto? Y decide casarse, se va a restaurar más pronto. Pero necesita un tiempo. Pero la persona que ha cometido un acto de adulterio necesita más tiempo para restaurarse. Más tiempo para restaurarse. Entonces, el tiempo de disciplina no es, hermanos, el castigo que se le mete a esa persona. Es el tiempo que necesita la persona para restaurarse. Eso lo vamos a ver en la lección sobre membresía. Ahí terminamos. Ahí había una parte que necesitaban, dice. 3 y 4. No, 3 y 4 dice, solo quienes quienes deben tomar la Santa Cena del Señor. Claro, solo aquellos que han nacido de nuevo. Sí. De manera que cualquiera que comiese de esta pan o bebiese esta copa del Señor indignamente, o las otras traducciones dice, sin entenderlo. ¿Sí? Ustedes si gustan pueden ponerlo debajito, sin entenderlo. Porque a veces uno considera que indignamente es porque ha cometido pecado. Pero si ha cometido pecado y se arrepiente, ¿debe pasar? Sí. De hecho, la mesa del Señor es un espacio para arrepentirse, para reconciliarse, ¿no es cierto? Es más, hermanos, para la iglesia nazarena, la cena del Señor también es un espacio evangelístico.
examinemos. Por tanto, examinarse. Claro, sí. Entonces, sobre las preguntas, ¿puede participar los niños de la Cena del Señor? Y eso está explicado, ¿no? Si se le ha preparado, ¿no es cierto? Puede hacerlo. Y si se han convertido, obviamente, ¿no? Se han convertido. Sí, si los niños se han convertido y se les ha preparado, puede participar de la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque el propósito es que la persona entienda, el adulto también. Se ha preparado. Claro. ¿Quiénes no deben participar de la Cena del Señor? Ya lo hablamos, ¿no? ¿Quiénes no deben participar de la Cena del Señor? Los que están viviendo en pecado, ¿no? Los que son inconversos. ¿Quiénes más? Los niños si no han preparado, si no tienen conciencia de lo que es la Cena del Señor. Pues claro, el niño se emociona, hasta llora, ¿no? Yo quiero un pancito. Entonces tampoco, hermanos, está bien, por ejemplo, y eso es bueno que ustedes vean. A veces va la mamá, ¿no es cierto?, con su niño en brazos y come un poco y otro poco le da al niño. No está bien, porque no es sí. No es que, no es así, ¿no? Es así. Sí. Ya. Claro. La Cena del Señor es el único medio de gracia, ¿no es cierto?, que en ese sentido necesita que la persona que sea consciente. Ahora, hay niños que, verdad, o sea, pueden ser adolescentes, pero tienen mentalidad de niño, pero ya también son conscientes, ¿no? Tienen uso de, sí. Es un poquito, habría que, como dice, el mandato no es examinar, porque realmente uno se da de examinador, ¿no? Y uno a veces dice, está pasando la hermana, porque el Señor no debería participar, pero la Biblia no dice que tú le examines. La Biblia dice, examínate, sí, examínate a sí mismo, ¿no? Y a veces uno se da de examinador, ¿no? Claro, y dice, sí, claro, y ahí ese es pecaminoso, sí. Vamos terminando en oración. Señor, gracias por esta lección, gracias por este estudio. Bendice la vida de los hermanos, Señor. Nuestra intención es que ellos profundicen. Hay algunos que ya tienen llenado estos espacios, pero la intención, Señor, no es solamente llenar los espacios o líneas vacías que existen. Nuestra intención es entender, Señor, estos sacramentos, porque algún día lo vamos a explicar a otros, lo vamos a reproducir con otros, y los hermanos están tomando notas que les ayude, Señor, a entender, a profundizar. Es más, Señor, en el proceso ellos serán aprendiendo mucho más. Cada vez que van reproduciendo estas lecciones, Señor, se irán capacitando mejor, entendiendo mejor, leyendo también, Señor, algún tipo de información que tiene que ver con estas doctrinas y con estas enseñanzas. Gracias, en el nombre de Jesús. Llévalos con bien, Señor, a mis hermanos. Amén. La próxima lección es ¿sobre qué? Creo que ya es sobre membresía, ¿o no? ¿O todavía? Nuestros valores medulares. Nuestros valores. Está bien.